día, profesor. Voy a exponer mi tarea de conceptos básicos de estadística. La estadística es definida como arte y ciencia que reúne datos, los analiza, los presenta y los interpreta, especialmente en los negocios y en la economía. La información obtenida al reunir datos los analiza, los presenta e interpreta proporcionando a administradores y a personas que deben tomar decisiones de una mejor comprensión del negocio o su entorno económico. En cuanto a la contaduría, en una empresa de contadores públicos desarrollan procedimientos para realizar unas verificaciones a sus clientes, desarrollando procedimientos de muestreo estadístico. Se emplea la información estadística como guía para sus recomendaciones de inversión. Ejemplo, en el caso de acciones, el analista revisa diferentes datos financieros como la relación precio-ganancia. En cuanto al marketing, se hace la recolección de los datos para diversas aplicaciones en la investigación de mercados. Ejemplo, hay proveedores de datos que compran las bases de datos a las diferentes tiendas, las procesan y luego venden los resúmenes estadísticos. En cuanto a la producción, su aplicación se basa en la recolección de datos, soportando en una aplicación estadística a la producción. Se utiliza para vigilar los procesos de producción usando gráficas de control estadístico de calidad. Además, sirve para vigilar los resultados promedios utilizando las gráficas. En cuanto a la escala de medición, determina la cantidad de información contenida en el dato e indica la manera más apropiada de resumir y analizar estadísticamente. La escala nominal. Una variante es nominal cuando los datos son etiquetas o nombres que son utilizados para un atributo de un elemento. En la ordinal. La escala es ordinal si los datos presentan las propiedades de los datos nominales y tiene sentido hablar de orden o jerarquía de datos. El intervalo. La escala es de intervalo si los datos presentan propiedades de los datos ordinales y los intervalos de valores se expresan en una unidad fija de medición. Los tipos de datos, por ejemplo, los datos cualitativos comprenden etiquetas o nombres que se usan para identificar un atributo de cada elemento y emplean la escala nominal y ordinal y pueden ser números o no. Los datos cuantitativos son los que requieren valores numéricos que indiquen cuánto o cuántos y se obtienen utilizando las escalas de medición de intervalo o de razón. Los datos de sesión transversal son los que obtienen aproximadamente en el mismo momento. Los datos de series de tiempo son datos obtenidos a lo largo de varios periodos. Tipos de estadística. Se pueden obtener de los datos existentes. También se suelen conseguir realizando un estudio estadístico que se clasifican como experimentales, observacionales, experimentales. Identifica primero la variable de interés. En los observacionales es una encuesta. En una encuesta no se controlan las variables de interés por ser una encuesta. La información que se publica en periódicos y revistas, informes de empresas y otras consisten en presentar datos resumidos y fáciles de leer. Los resúmenes pueden ser tabulares en gráficas y números. Son denominados estadística descriptiva. La inferencia estadística. En varias situaciones se requiere información de grupos grandes de elementos acerca de votantes, clientes y productos debido al tiempo y costos. Solo es posible recolectar la información de una pequeña parte de los grupos. El grupo grande de elementos se le llama población y el pequeño se le llama muestra.
Las distribuciones de frecuencia consisten en iniciar el estudio acerca del uso de los métodos tabulares para resumir datos cualitativos con la definición de distribución de frecuencia. Esta distribución es un resumen tabular de datos que muestra el número de frecuencia de elementos en cada una de las clases disyuntas que no se sobrepongan. Distribuciones de frecuencia y de frecuencia porcentual. En la distribución de frecuencias se aprecia el número de frecuencia de los elementos de cada una de las diversas clases disyuntas. Con frecuencia, lo que interesa es la proporción o porcentaje de elementos en cada clase. Gráficas de barra y gráfica de pastel. Las gráficas de barra o diagramas de barra se utilizan para representar datos cualitativos de una distribución de frecuencia relativa o de frecuencia porcentual. Resúmenes de datos cuantitativos. Es un resumen de datos tabular que presenta el número de elementos, frecuencia en cada una de las clases disyuntas. Número de las clases son formadas especificando los intervalos que se usarán para agrupar los datos. Ancho de clase. El segundo paso al construir una distribución de frecuencia para datos cuantitativos es elegir el ancho de las clases. Como regla general, es recomendable que el ancho sea el mismo para todas las clases. Límite de clase. En los límites de clase se deben elegir de manera que cada dato pertenezca a una y solo una de las clases. Los gráficos de puntos. Esta gráfica permite presentar un resumen sencillo de los datos. El histograma consiste en que es una gráfica que permite ser usada para datos cuantitativos y se hace con datos previamente resumidos mediante una distribución de frecuencia relativo o de porcentual. La distribución acumulada consiste en que es una distribución de frecuencia y se basa en usar la cantidad, la amplitud y límites de las clases de la distribución de frecuencia acumulada. También se muestra la cantidad de datos que tienen un valor superior de cada clase. Muchas gracias, profe.